Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La frase lema que tenemos para esta jornada está en la parte de abajo de la paginita. Cristo Marianos, demos la vida por Jesús Eucaristía. La segunda parte, la tercera no se oye, lo dividimos en tres. La primera la digo yo, segunda y tercera. Cristo Marianos, demos la vida. Cristo Marianos, demos la vida. Esto nos tiene que llevar el lema que acabamos de expresar, ¿qué es lo que significa la Santa Eucaristía? Es un servicio hasta dar la vida. Y la idea es eso, lo que vamos a compartir en esta jornada es cómo la Eucaristía engloba, encierra, resume la vida, pasión, muerte, misión de Jesucristo el Señor. Cómo en la Eucaristía podemos descubrir de una manera preciosa, se une la praxis, la teoría, la misión y la resurrección de Jesús. Entonces no es un tema más. Es un resumen, el resumen precioso que Jesús nos muestra a través de la Santa Eucaristía. Cuando usted toma la presencia eucarística, está tomando el resumen de toda la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús. Entonces tenemos que profundizar. Imagínense, si es el resumen de todo, nos toca profundizar. Ponemos ahí en la paginita. Entre los principales momentos en los que Jesús invitó a una comida se encuentra la multiplicación de los panes y la última cena. Veíamos en el tema anterior el reino de los cielos y sobre todo a través de la señal de un banquete. San Lucas sobre todo nos va a relatar encuentros de Jesús con los pecadores. Comiendo con los pecadores, comía con los fariseos, con las prostitutas, con los publicanos, estaba dando vida al reino de los cielos. Ahora vamos a entrar en otra idea, sobre todo el Evangelio Mateo, Marcos y sobre todo el de Juan, nos van a dar otras pistas de cómo entender la Santa Eucaristía. Fíjense una cosa, ¿cuáles son esos frutos? Mateo y Marcos nos relatan una doble multiplicación de los panes. ¿Cuáles son las características de esa doble multiplicación? Es un milagro y se encuentra tanto en Mateo, en Marcos. Veamos un poquito Marcos 6:34. ¿Cómo nos lo relata? Cita número 1, por favor. Y al desembarcar, vio mucha gente, sintió compasión de ellos, pues andaban como ovejas que no tenían pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Está hablando de la primera multiplicación de los panes. Al desembarcar vio mucha gente, sintió compasión, ya lo hemos estudiado en otro momento, ahora lo estamos viendo con relación a la Eucaristía. Características de una persona que toma la Eucaristía: tiene que ser compadecida, si no, no funcionó. La primera característica, acordémonos, Marcos es el evangelista primitivo y inicial, y él nos relata esto, compasión. La razón por la cual se va a dar la multiplicación de los panes nada más no es por tener demostraciones de poder, es por compasión. No era ese el plan, pero la compasión lleva a Jesús a hacer esa multiplicación de los panes. La compasión debería de movernos también a nosotros a ayudar a los demás. Tendría que ser el primer resorte, la compasión. Detengámonos un poco. En esta semana hemos visto gente muy servicial, muy compadecida. El texto primero que acabamos de escuchar en la misa era tomado de ¿qué decía el del libro de Isaías? ¿Acerca de qué? Del siervo. Una persona que se compadece, se pone a servir a los demás. Es impresionante cómo desde el Antiguo Testamento, lo del siervo aparece en el segundo Isaías, cómo ya allá por el año 500, más o menos, ya se va perfilando la figura de Jesús Eucaristía como servidor, por
compasión. Y hemos visto en esta semana, a ver si se acuerdan, el martes tuvimos una fiesta católica muy importante. ¿Cuál era la fiesta? El nacimiento de María. Y María se va a poner a servir por compasión. Va a dejar su virginidad allá del templo para ponerse a servir a la humanidad entera, y casándose con San José al servicio de los demás. El miércoles, ¿a quién recordábamos? ¿Algún católico que ande por aquí? No me hagan quedar mal con los hermanos que nos están oyendo en el Polo Norte, hombre, si aquí están escuchando. Esos que cantan bonito, a ver, ¿dónde están los que cantan bonito? San Pedro Claver y van a buscar ahí. Santo Tomás de Villanueva, dos grandes servidores. Oiga, San Pedro Claver, decía el Papa León XIII, es el ejemplo más precioso, la vida más impresionante de servicio después de la de Jesús. No es posible que nos perdamos esa riqueza. Y cuando él es ordenado sacerdote allá en América del Sur, él firmó con su propia sangre cuál era el lema del resto de su vida: esclavo de los esclavos negros para siempre. Así lo firma él: esclavo de los esclavos negros para siempre. Y toda su vida fue un servicio, especialmente que eran los más desprotegidos, los esclavos. Aquí necesitamos ahora esa misma imagen, ese mismo espíritu de servicio. Y cuando ya San Pedro Claver estaba ancianito, dominico, ya estaba paralítico, y él decía: voy a ir al puerto a esperar a mis hermanos negritos, decía él. Y le decían los demás sacerdotes: padre, pero si usted ya no puede ni caminar, ¿de qué le sirve? Pónganme en la montura, decía él, pero puedo cabalgar todavía, se va a caer, amárrenme. ¿Y para qué le sirve si no se va a poder bajar? Pero puedo llorar por ellos, por lo menos puedo llorar por ellos. Cuando estaba en plenitud de sus facultades, San Pedro Claver se subía a los barcos, atendía a todos los negritos, y era impresionante cómo él los atendía, los evangelizaba, los llevaba al templo. La gente blanca, al ver a los negritos entrando por una puerta, se salía. ¿Qué le importaba? Y Santo Tomás de Villanueva, otro gran servidor. Vayamos aprendiendo cómo ellos sí estudiaron la Eucaristía como servicio, como entrega a los demás. Santo Tomás de Villanueva, estamos hablando casi son contemporáneos, siglo XVI, siglo XVII, cuando lo eligen obispo, para no dar mal ejemplo, entró a pie en la sede episcopal. Todos pensaron que era un curito de pueblo porque no llevaba el pelo teñido, no llevaba tacones de 30 centímetros, no llevaba licra, no llevaba el montón de adornos. Un hombre tan sencillo que regalaba todo. Nos recuerda el santo cura de Ars, regalaba todo lo que podía en favor de los demás. San Pedro Claver, toda su propia vida, aunque sea sus lágrimas, pero puedo llorar por ellos, decía San Pedro Claver. Eso lo vimos el miércoles. El jueves, ¿a quién celebramos? ¿Y quién era San Nicolás de Tolentino? ¿Qué hacía de especial? ¿Cómo sirvió? ¿Cómo entendió la Eucaristía? Ese hombre durante 4 días a la semana solo comía pan y agua. Y el resto de los otros días nunca comía carne, no comía carne, ni huevos ni verdura. Y solo dormía 3 horas al día para poder estar listo en oración y servicio a los demás. Dígame dónde hay un San Nicolás de Tolentino aquí en El Salvador, un San Pedro Claver, un Tomás de Villanueva. ¿Y qué estamos haciendo nosotros aquí? ¿Cómo ellos sí entendieron la Eucaristía como servicio en favor de los demás, acabándose totalmente? ¿A quién más hemos estudiado? El viernes, ¿a quién celebramos? El viernes. San Jacinto. ¿Cómo saben ustedes, hombre? Aquí tenemos una parroquia cercana, San Jacinto y San Proto. 2 grandes mártires, se descubrieron las reliquias, estaban allí en el Vaticano, encontraron los huesitos quemados de San Jacinto con una cinta que decía en latín que eran los huesos de San Jacinto. Sábado, ¿a quién celebramos? San Juan Crisóstomo lo celebramos ahora. Veamos un poquito acerca de San Juan Crisóstomo, ya que andamos por aquí con esos libros. San Juan Crisóstomo, el mejor predicador de todos los tiempos.
un hombre con una capacidad de servicio a los demás, decía, quedaba perplejo la gente al ver la actividad de este hombre. Evangelizaba en los campos, fundación de hospitales, procesiones antiarrianas, sermones encendidos en los que reprochaba los vicios y las tibiezas, severas exhortaciones a los monjes perezosos, a los eclesiásticos demasiado amantes de las riquezas. Y San Juan Crisóstomo, el mejor predicador de todos los tiempos, año 400, no era suave para predicar. Los sermones duraban más de 2 horas y la gente no se quería levantar de sus asientos, era impresionante. Tenía una capacidad de oratoria tremenda, la ocupaba para instruir, para corregir, para reprochar. San Juan Crisóstomo. En el Catecismo de la Iglesia hay una anécdota preciosa que le encantó mucho a Juan Pablo II, por eso lo colocó ahí, lo colocó en 3 documentos. He estado en su misa, y qué impresionante los cálices, y qué bonito el altar y los tapices. Pero cuando salían de la iglesia, había un hombre semidesnudo en la puerta, y ninguno de ustedes que tomaron la Eucaristía lo voltearon a ver tan siquiera. Y él termina, cuidan muy bien donde está Cristo y descuidan al que es Cristo. Impresionante. ¿Cómo esta gente sí entendió lo que es la Eucaristía? ¿Nosotros también lo entendemos? Esto nos ayuda a entender la compasión a la que nos debe de enviar la Santa Presencia Eucarística. Vamos a desfilar allá en Santa Tecla. No se trata de desfilar, mostrar la compasión de Jesucristo el Señor. Que la gente note que no solamente vamos a tocar una puerta y a dejar un papelito debajo de la puerta o pegado en un poste, que vean la compasión de Cristo en nosotros. Ese es el gran reto, ya son 12 años. No se trata de desfilar, marchar por ahí, hacer algunos garabatos en el aire. Es la compasión de Jesús en favor de todos. Veamos otra cita que nos ayuda, Lucas 9:11. Pero la gente se dio cuenta y los siguieron. Jesús los acogió y se puso a hablarles del reino de Dios, y devolvió la salud a los que necesitaban curación. Palabra del Señor. Gloria y honor a Cristo. Si se fijan, aquí hay otra actitud en San Lucas. ¿Cuál es la actitud que menciona en esta misma situación? Está hablando siempre de la multiplicación de los panes, estamos en ese contexto. Acogida. No solamente había compasión, los acogía. No solamente se quedaba, ay, pobrecito, verá cómo sufren. No, lo recibía, los invitaba. ¿A qué? A escuchar la palabra del reino. La mejor manera de mostrar compasión es evangelizando. ¿Por qué nosotros todavía no logramos entender esto? Me duele. En el nombre de Jesús Eucaristía. Se esperaría que para esta caravana, porque es allá en Santa Tecla, los 300 y pico, casi 400 que somos, estaríamos allá, no vamos a ir. Hay gente que ya me lo dijo claramente, aquí le doy el boleto, se lo regalo, vaya a ver a quién se lo regala a usted. Yo le digo, sí, gracias por el boleto, pero Dios la quiere, a usted la quiere. Hay comunidades enteras que no van, ¿por qué? Por diferentes razones. Porque no han entendido que la Eucaristía es para salir a evangelizar. Jesús tenía compasión y los acogía y les enseñaba, y nosotros no hemos entendido. Venimos a una Eucaristía que no está funcionando porque no hay instrucción. ¿Cuántos pasaron ahora a dar la cita bíblica? Hay unos 60, 70 aquí. ¿Cuántos pasaron a darla? Hay grupos enteros que no dan ni una cita bíblica una semana y la siguiente semana tampoco. No puede ser. Ah, pero son católicos y van a misa y rezan el rosario de adorno. Se están burlando de Jesús. Aquí había compasión, había acogida de los demás. Nos cuesta que nosotros tengamos compasión y acogida. Para que haya acogida, recibimiento, tiene que haber compasión primero. Mire cómo va el estudio. Y nos cuesta acogerlos a todos. Entonces la enseñanza viene después. Primero la compasión, después la acogida y después viene la enseñanza. Una de las cosas grandes de los santos nuestros es que primero practicaban y después enseñaban. Nosotros primero enseñamos y nunca practicamos. Ese es el problema. Nos hemos vuelto fariseos. Hablamos de Dios, mencionamos a Dios, salimos en caravana, sí, pero no hay compasión, no hay acogida y no enseñamos.
¿Cuántos catequistas surgen de nosotros? No surgen catequistas. La gente no quiere dedicarse a enseñar. Tenemos un carisma precioso, el de Jesucristo, como maestro, pero no lo queremos practicar. La Eucaristía no está funcionando. Veamos otra característica. Juan 6:58. Juan 6:58. Este es el pan que ha bajado del cielo, pero no como el de vuestros antepasados, que comieron y después murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Aquí ponemos en el estudio analogía entre la multiplicación de panes y el maná. Esto está en el libro del Éxodo, en el capítulo 16, versículo 13, cuando se habla del maná. Era un anticipo, un símbolo anticipado de cómo Dios podía proveer a todos gratuitamente, con una Eucaristía, como dice el libro de la sabiduría, que podía satisfacer todos los gustos, podía llegar a todos los estómagos y satisfacer todos los deseos de cada quien. Pero era un símbolo nada más. Jesús dice bien claro, si ustedes se fijan, dice en el 58, está hablando de él, el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres, está hablando del maná, y murieron. Y lo ha dicho un poquito atrás, en el versículo 32, Jesús le respondió, en verdad les digo, no fue Moisés quien le dio el pan del cielo, es mi Padre el que le da el verdadero pan del cielo. Lo ha dicho con toda... Aquello era totalmente necesario para que entendieran esto. Esta es la realidad. Y peligroso, nos estamos quedando con Moisés y nos estamos quedando con el pan del Antiguo Testamento. Nos estamos quedando con los tamalitos nada más bien ricos que dan de vez en cuando por ahí. Peligroso, nos estamos quedando nada más con las cosas simbólicas. La realidad, toda la vida, la Eucaristía, cuando usted la toma, tiene que estar pensando, Señor, yo quiero la vida eterna, yo quiero estar contigo para siempre. No es un rito donde yo tomo la Eucaristía y nada más me quedé tranquilo. ¿Y tu vida cambió o no cambió? ¿Te hiciste compasivo? ¿Estás dispuesto a acoger? ¿Estás dispuesto a enseñar? Compromiso es la palabra. Cuando tomamos la Santa Presencia tenemos que comprometernos en lo que ello contiene, en lo que significa compasión, acogida, enseñanza del reino de los cielos. Y todos nosotros deberíamos ser canales de vida eterna para los demás. ¿En el nombre hemos tomado a Jesús o no? Entonces, aquí hacemos un poco de resumen. Hay un paralelismo entre la multiplicación de los panes y la última cena. Sí hay. Hay muchos detalles, si los estudiamos despacio, que nos van indicando escenas parecidas en la multiplicación de los panes. Por ejemplo, la bendición que se hacía, se hace también en la última cena. El mismo esquema de la multiplicación de los panes se traslada a la última cena. Una pregunta que surge, ¿hay paralelismo en el mundo helénico? No. En el mundo helénico habían diferentes milagros, pero nunca hubo multiplicación de panes, porque nunca un Dios se dio a los demás, y es un caso único, el de Jesucristo, es un caso único. Ni en el judaísmo, ni en el cristianismo es el único, en el helenismo no existía eso, había milagros, los médicos, la gente virtuosa hacía algún tipo de milagro, pero nunca hubo multiplicación de panes, preparando la entrega del mismo Jesús. Las comidas sintetizan todos los demás signos que hizo Jesucristo, las parábolas y los milagros. ¿Por qué? Porque Jesús tiene como signos de su presencia eucarística parábolas del banquete, milagros de multiplicación de los panes. Entonces, cuando vemos los signos de Jesús que hablan del reino de los cielos, parábolas, milagros y banquetes, los banquetes engloban todos los demás signos. Cuando uno estudia esto, el banquete simboliza todo lo demás, lo encierra así. El banquete tiene una identidad propia, pero también aparece en milagros. Además del banquete propiamente,
¿Cuántos banquetes, las comidas sobre todo de San Lucas? Comiendo con pecadores, con publicanos, pero además aparece como enseñanza, para no quedarse nada más en un evento gastronómico. Hay una enseñanza, parábolas y milagros. Los milagros son parábolas en movimiento. Entonces toda la acción de Jesús es enseñar a través de milagros, parábolas en movimiento, parábolas y su propia forma de compartir con los demás. ¿Qué es entonces el banquete? Tiene los elementos del reino: salvación, tiene gracia y reconciliación de parte de Dios, pero también tiene comunión y fraternidad alrededor de la persona de Jesucristo. Cuando nosotros vamos a tomar la presencia eucarística, tienen que estar estos elementos del reino, que son los centrales: la salvación. La Eucaristía me lleva al encuentro, a la salvación con Jesucristo. La gracia que me da para que eso se pueda dar. Reconciliarme de parte de Dios es la manera más práctica de reconciliarme con Él. Cuando yo tomo la santa presencia eucarística, tengo que reconciliarme con Dios y con los hombres. No me reconcilio, entonces no funcionó, no nos demos garabato. Le acabo de decir a Estercita que haga una Eucaristía grande para el desfile que vamos a llevar el 27 allá en Santa Tecla. Ojalá así de grande sea nuestra reconciliación con los demás. Si no es un simple adorno nada más. Miren qué bonita la hostia que llevan este grupo. Sí, pero vaya a verlos a ellos, son bien feitos por dentro. Mire la hostia, mire, bien bonito, mire, peligroso. Reconciliación. Además dice, eso es de parte de Dios y de parte del ser humano. Jesús hecho hombre es comunión y fraternidad. Si no nos lleva a eso, la Eucaristía no funciona. Porque Él vino para eso, instituye la Eucaristía para comunicarse con nosotros, para que haya hermandad entre nosotros. Si algo vamos a mostrar en Santa Tecla, en esta próxima caravana, la unidad que no logran los partidos políticos, que no logra el Frente y Arena, que no logran los comerciantes, que no logran muchos, lo digo con pena. Nuestro párroco se lamenta de que allá son 16,000 habitantes los que hay en la parroquia. Y así como lo hacemos aquí en la Asunción, lo hacemos allá también, le ofrecemos a nuestros sacerdotes una caravana al año. Aquí debería ser siempre la Divina Misericordia, allá el aniversario. Allá son 16,000 personas, le quedan 500 personas entrando a la iglesia. 15,500 se han hecho, o ateos o protestantes, hay 40 iglesias alrededor que se han chupado toda la gente. Para el padrecito, lo decía él, se van a pegar un levantón a mi parroquia, decía el padre. Ya está mayor el padre, no va a durar mucho tiempo. Y entonces él, emocionado, invita a todos los demás hermanos de la parroquia. No se quieren unir. Son católicos. No, ellos solitos hacen su propio, ellos trabajan para su propio molino, no trabajan para el proyecto de Jesús, que es la unidad, la fraternidad. Qué pena. Lo digo con pena, con dolor. Eso pasa en casi todas las parroquias del país. No logramos unirnos porque cada quien está librando su propio cacaste. Trabaja para su ego, para su yo. Es duro decir estas cosas, pero son realidades que no podemos ocultar. La razón de la Eucaristía es la fraternidad de parte de los alrededor de la persona fraterna de Jesucristo, el Señor. Y si no, ¿qué estamos haciendo? Las comidas. La unidad máxima entre la prédica, la praxis y la persona de Jesucristo. Una persona eucarística es lo más parecido a Jesús. Se lo dice Santa Faustina. ¿Sabes por qué alcanzaste las grandes alturas?, le dice Santa Faustina. Porque nunca te faltó mi presencia eucarística. Y no es solamente venir y tomar la Eucaristía, es tomarla como la han tomado los grandes santos, que han llorado y han dejado que Jesús transforme sus vidas en otros Cristos. La tarea no es salir a misionar y tocar puertas y dejar papelitos por ahí, es ser Cristo vivos, que la gente sienta la compasión de Jesús en nosotros, la acogida, la ternura, la docilidad, el servicio, la disponibilidad de Jesús. Veamos la siguiente cita. Mateo 14:19. Y ordenó a la gente
reclinarse sobre la hierba. Tomó luego los 5 panes y los 2 peces y, levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición y partiéndolos dio los panes a los discípulos y los discípulos a la gente. Palabra del Señor. Son detalles exactamente lo que se ve en la última cena. Esta preparación que hay para la multiplicación de los panes, la misma ceremonia se da también para la última cena. Hay unos preparativos. Pasaron casi todo el día preparando la última cena. Aquí hay momentos de preparación también. Y hay un elemento central cuando es la bendición de los alimentos, que siempre se producía en el pueblo judío. No como algunos de nosotros que comen. ¡Ey! No van a hacer la bendición de los alimentos. ¡Ay, ya me lo comí! ¡Ah, pero hagámosla pues de todas maneras! O sea, están ahí en los fondillos, están comiendo, no se acuerdan de bendecir los alimentos, no son eucarísticos. No son eucarísticos. No hemos entendido a Jesús, esto se está quedando en rito, eso no funciona. No hay una transformación de mi vida en la vida eucarística. Entonces lo que vemos aquí son elementos paralelos entre la multiplicación de los panes, los banquetes que hacía Jesús, donde participaba, y la Santa Eucaristía, la última cena. Veamos otra cita, Juan 2:10. 2:10. Y dice, todos sirven primero el vino bueno y cuando ya está bebido el inferior, pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Palabra del Señor. Es un texto que ya hemos estudiado bastante. La boda de Caná, banquete, fiesta, presencia eucarística, superando al Antiguo Testamento. Tu vida y la mía debe ser superior a todo lo que hemos vivido hasta el día de ahora, sino para que estamos en la Eucaristía. Si vamos a tener las mismas mañas de siempre, el mismo mal carácter de siempre, las palabrotas de siempre, el rencor de siempre, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Cómo podemos intentar iluminar este país y el mundo entero? ¿De dónde? Si tenemos las mismas mañas de todas las parroquias de donde venimos, de todos los hogares, de las universidades, de los colegios católicos de donde venimos. Si vamos a hacer lo mismo de siempre, y vamos a predicar aquí, y a cantar aquí, y a servir aquí como sirves, entonces ¿para qué estamos aquí? Tiene que ser superior, vino nuevo, tiene que superar todo lo que se ha hecho hasta ahora. No es por vanidad, es por necesidad. Vino nuevo. No podemos seguir anclados en el pasado. Es más cómodo, sí, pero no, eso no vino a dar Jesús. Vino a superar todos los esquemas del pasado. Tú y yo tenemos que ver cada día con ojos nuevos. Cada día tiene que ser mejor que todos los anteriores. Cada día tienes que ver mejor a tu pareja, mejor a tus hijos, mejor a tus hermanos, mejor a tu suegra. Suegra, nunca la vi tan amable como ahora. Nunca sentí tanto cariño por usted como ahora. Suegra, cuánto la quiero. Cuánto le agradezco al hijo o a la hija que me ha dado como pareja. ¿Por qué no? Cada día con ojos nuevos. No podemos anclarnos en el pasado. Tenemos que superar todo lo que hemos hecho. Dios es inabarcable. Esa es una presencia eucarística de primer nivel. Veamos otro texto. Estamos metidos ya en el Evangelio de San Juan. Juan 4:34. Les dice Jesús: mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo sus obras. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti. Dos elementos acaba de tocar el hermano Elmer: obediencia y obras, lo que tocaba en la segunda lectura, la carta de Santiago de este día. Mi alimento no solamente es un rito, es obediencia. A partir de ahora usted va a ver realmente quién es eucarístico entre nosotros, el obediente. La gente rebelde, la que no hace, no importa que pase todos los días delante del Santísimo Sacramento, no importa, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Una persona eucarística obedece y no hace lo que le da la gana. Y hace la obra que el Padre le ha encomendado y llevar a cabo su obra, no tu obra. Nos están dando garabato, nosotros nos queremos dar garabato. Nos encanta hacer nuestro propio proyecto.
Un día de estos, una hermana X me dice, mire hermano, no voy a ir a la caravana, vengo a avisarle que yo soy dirigente de un grupo X, no digo el nombre para no dañar, yo soy dirigente de, y por lo tanto tengo que estar allá. Yo le dije, hermana, por mí, que le vaya bien, que le vaya bonito, pero el Señor dice que no. Y hay personas que no preguntan porque saben que el Señor les va a decir que no. Y toman la Eucaristía y vienen a misa y se están riendo de Jesús. Una persona eucarística de verdad nunca hace lo que se le ocurre. Siempre depende. ¿Y cuál es el problema entre nosotros? Hermano, pero es que yo tengo línea directa con Dios y a mí el Señor me habla y yo le pregunté y Él me dice lo contrario de lo que usted está diciendo. Eso se llama soberbia, iluminismo, no es cristianismo. Mire Jesucristo el Señor, ¿cuál es la tecla? Mi alimento, lo que me da vida, es obedecer a mi Padre y hacer la obra que Él me encargó, la obra de Él, no la mía. Ya hemos estudiado esos detalles. Jesucristo a lo largo, sobre todo el Evangelio de Juan, va a decir una y otra vez, yo no hago nada que no haya visto hacer mi Padre. Lo que yo les digo, lo que yo hago, es lo que me enseñó mi Padre. Todo lo que estoy haciendo se lo he visto hacer a mi Padre. Mi Padre me ama porque yo hago siempre su voluntad, capítulo 10 de San Juan. Y cuando estábamos aquí en misa, le preguntaba eso al Señor, Señor, ¿por qué nosotros no avanzamos? ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué no somos luz en este país y en el mundo? O rebeldes, cada quien hace lo que quiere. Y se plantean las cosas y la gente se las brinca. Hermana, ya dijimos que no. ¿Por qué se brincan las reglas? Y cada uno trata de torcer el brazo al otro. Jesús es el modelo, cómo Él obedece al Padre. Y qué lindo, Jesús tenía hambre en ese momento, venían de Galilea, están pasando por Samaria, van para Jerusalén. Y cómo utiliza el hambre que tiene para hablar de algo mucho más grande. Lo que le importa no son los tamalitos que dan aquí, lo que le importa es la obediencia al Padre. Dígale al que está a la par, ¿y tú por qué eres tan rebelde? Dígale que está a la par, dígale a Miriam, dígale ahí, mira a Elmer, dígale a Jacqueline, dígale a Saúl. ¿Por qué? A partir de ahora, si en verdad la Eucaristía funciona, usted va a ser el más obediente del ministerio. Amén. Levante la mano los que van a tratar de obedecer siempre. Levante la mano. No, si aquí solo gente obediente. Señor Jesús, tomale foto, mira. Tomale foto, mira. Por allá Ana Normita ya vino también, ¿verdad? Está Morena, está José, está Francisco. Francisco le tomaron foto a mí. Ahí le tomaron foto. Le tomaron foto. Juan Carlos, ¿verdad? Mire una cosa. Es posible que tú sepas más que el pastor, que el encargado, sí, pero hay un encargado. Santa Teresa de Ávila le dice un día a Jesús, mira, Señor Jesús, tú me dices una cosa y la superiora me dice otra, contraria a la que tú indicas. ¿A quién le hago caso? Jesús dice a la superiora. Yo después me encargo de la superiora, pero tú obedeces a la superiora. ¿Por qué se han caído varias caravanas? Porque han tratado de torcer el brazo. Pero es que mire, el Señor viajé al Santísimo y el Señor me dijo diferente de lo que usted opina, y la caravana se cayó. Y las peores caravanas han sido donde hemos tratado de torcer el brazo, imponiendo nuestro criterio. Tienes todo el derecho a sugerir, no a torcer el brazo. Tienes todo el derecho a sugerir, pero no a imponer tu criterio. Es increíble lo que nos cuesta obedecer. Estamos en el alimento que te tiene que llevar a la obediencia. Sigamos. Juan 6:15. Sabiendo Jesús, intentaban venir a tomarle por la fuerza para hacerle rey, huyó de nuevo al monte él solo. Palabra del Señor. Gloria a Dios. El gran problema que se da con la Eucaristía es lo que estamos viendo aquí. El mal uso, el interés. Muchísima gente solo le interesa aprovecharse del cariño. No les interesa la unidad. Mire cuánto se pierde en la Santa Misa. Mire cuántos no estaban en la Santa Misa.
Mire cuánto no les interesa la Eucaristía. Les interesa un servicio que no vale sin la Eucaristía. No logramos la unidad. Venimos aquí a una prédica. ¿Cuántas veces se ha quejado el Padre Carlos? ¿Por qué en la misa hay tan pocos y después en la prédica hay más? Porque no les interesa. No están convencidos que sin santa presencia eucarística lo demás no tiene sentido. No tiene sentido. Es lo que están haciendo. Querían coronarlo rey para aprovecharse del poder que tenía Jesús. Con este vamos a comer de choto. Este va a resolver los problemas milagrosamente. Este va a pinchar las pandillas. Con este vamos a tener trabajo todos. No hay ningún problema. Vamos a comer hasta de choto. Y Jesús se lo dice: ustedes me siguen porque les hago de comer de gratis. No me siguen por amor. No me siguen porque quieren cambiar de vida. Mentiras. ¿Cuál es el gran problema de nosotros? Así somos, así soy, y el que me quiera bueno y el que no. Se le pide servicio a alguien: no tengo tiempo. Qué terrible, ¿verdad? Qué tremendo. ¿Y a quién le sirves? ¿A tu ego? ¿A tu yo? ¿A tu cuerpo? Es increíble con los años, 12 años y no se notan todavía los 12 años de servicio. Es que no hemos aprendido a obedecer. Mire, y estamos utilizando a Jesucristo nada más para aprovecharnos de Él. Y en muchos grupos todavía hay gente que solo llega al momento de la oración final. Y llegan corriendo, ahí van corriendo, ya va a empezar la oración final, ya van a hablar el abracadabra, van a adivinar el futuro. Todavía hay muchos grupos así. Pero mi caravana no hay, cita bíblica no hay. No, eso no interesa. Ay, hermano, mire, sí, es cierto, es segunda semana que no se me queda nada, pero, ay, niña, aprendetelo vos, niña. No, así con usted la cosa, niña. A la otra le echa el muerto. Es increíble que no queremos a Jesús, solamente nos aprovechamos de Él. Ese es el gran problema cristiano en el mundo. Y Jesús llora de tristeza. Y la Virgen María en el último mensaje decía eso: ¿por qué me escuchan a mi hijo? ¿Por qué no le obedecen? Si Él los ama, si entregó hasta la última gota de su sangre por ustedes, pero nosotros solo nos queremos aprovechar nada más. No surge un ministerio, una comunidad realmente entregada al servicio de los demás. Venimos a lucir nuestro cuerpo, nuestra cara, nuestro pelo, nuestro maquillaje, venimos a lucir todo y no venimos a ponernos a la disposición de Jesús. Sigamos el Evangelio de Juan 13:21. Juan 13:21. Cuando dijo estas palabras, Jesús se turbó en su interior y declaró: en verdad les digo que uno de ustedes me entregará. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Puedes estar comiendo la Santa Eucaristía y ser un traidor. La gente cree que por venir a misa aquí se puede conseguir buena pareja. Mentiras, hombre, mentiras. Puede estar tomando la Santa Eucaristía y ser un gran traidor. El hecho de estar en la iglesia, saliendo en las caravanas, no garantiza nada. No es cierto que por estar en misa vas a encontrar buena pareja. Mentira. No es cierto que porque estás en Cristo María, todos los que vienen de Cristo María o las que vienen vestidas de Cristo María son buena pareja. Mentira, no es cierto. No es cierto. Y está costando mucho que nuestros hermanos entiendan la verdad bíblica. Mire todo lo que vamos desarrollando como perfil de una persona eucarística. La persona eucarística tiene que ser compasiva, dijimos la primera. ¿Cuál era la segunda? Acogida. ¿Qué más dijimos? Obediente. Enseñar, se les olvida eso, enseñar el reino. ¿Qué más dijimos? Obediente. Nunca aprovecharse de Jesús. Y llegamos hasta la traición. ¿Cuántas veces podemos estar en pareja tomando la Eucaristía y solo para aprovecharnos del cuerpo de la niña o del niño? Porque no nos interesa Jesucristo, obligamos a Jesús que bendiga a la pareja. Señor, vengo a que me bendigas. Y después venimos a reclamarle: Señor, mire el hombre que me diste, la mujer que me dice. No, momento, yo no te di nada, por lo agarraste. Te dije que no, y tú insististe, porque tenías un vacío emocional, y eso no se llama amor, se llama desesperación. Y solo nos aprovechamos de la iglesia. ¿En cuántas iglesias hay matrimonios bien bonitos, llenos de flores, y al día siguiente ya no existen?
porque no hubo un Jesús Eucaristía. Lo que hubo nada más es un rito para pecar sin problemas. ¿Cuántas veces sucede eso? La Eucaristía, que es la fuente, como leíamos la vez anterior en los documentos del concilio, es la fuente de nuestra fe, simplemente no está creciendo. Decía el texto del concilio, sirve para crecer, educar, formar a la iglesia. No es cierto, no está funcionando así en nosotros. No nos podemos perder la Santa Misa, no se puede perder por nada. Y la formación que te la explica no te la puedes perder por nada tampoco. Tenemos que ser bien claros. Hay cosas que no están funcionando. Para mucha gente lo mismo es estar aquí que estar en la calle, no funciona. No puedes hacer eso. Ningún evento puede sustituir la Santa Eucaristía, ningún evento. Y hay que decirlo con claridad. Entonces llegas hasta la traición como Judas. Si lográramos vivir bien la Eucaristía, seríamos santos aquí, ahora y para siempre. Pero no le damos la importancia, creemos que estar aquí es lo mismo que estar en la calle. No funciona, así no es la cosa. Eso no es de Dios, así no es la historia. Estamos traicionando a Jesucristo el Señor. Y vamos a ir a desfilar allá, y Estercita va a ser aquella gran hostia grandota de 2 metros. Y la gente va a creer que de verdad somos eucarísticos. Mentira. Si no hacemos las cosas, el que salva se llama Jesucristo. No somos nosotros, no son nuestros eventos, es la persona bendita de Jesucristo el Señor. Fíjese una cosa, San Lucas nos habla mucho de los banquetes con los pecadores. Tiene un perfil bien definido. ¿Por qué? Porque él es un pecador, es un extranjero. A él le encanta retratar a Jesús comiendo con gente extranjera, con gente pecadora. Pero Juan va a entrar en otro esquema. Juan va a decir algo mucho más profundo. No solamente come con los pecadores. Él es el banquete. Él da el pan. Él es el pan. Él sirve al pan. Profundo. No solamente es un banquete donde se invita. Él sirve al banquete. Él da el pan. El pan es Él. Y es un pan que da para vida eterna. Se fue más lejos todavía San Juan. Entremos un poquito, Juan 6:51, que es la tercera cita que llevamos a la caravana. 6:51. Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Palabra de Dios. Gloria a Dios. Clarísimo, es mi carne. El pan que yo doy es mi vida. Tú, si eres eucarístico de verdad, tienes que dar tu vida en favor de los demás. No vale que vayas allá a hacer una procesión, un desfile, allá en Santa Tecla. No vale, no funciona. Tienes que estar dispuesto a dar tu vida en favor de todos, sin acepción de personas. Tienes que estar dispuesto a dar tu vida. Y no te la van a aceptar si no eres obediente. Y no te la van a aceptar si no enseñas a los demás. Si no tienes compasión y acogida, no te van a aceptar tu vida. Si los de Cristo María en este momento le dijéramos, mira Señor, queremos salvar este país y el mundo, queremos dar nuestra vida, Jesús diría, les agradezco la buena intención, pero no me pueden ayudar mucho. Así como están de rebeldes, mejor trabajen un poquito más en la obediencia, en la compasión, en la acogida y después platicamos. O sea, sí, les agradezco, pero no va a servir de mucho. En serio, cuestionémonos lo que realmente está pasando entre nosotros. Mire lo que dice, yo soy, la palabra yo soy significa Dios en Biblia. Cuando Moisés le pregunta, Señor, y cuando me pregunten quién me envía, ¿qué les digo? Dile, yo soy, me envía, yo soy el pan. No es cualquier cosa, estamos tomando a Dios, no es una tostadita de pan nada más la que... No, es Dios mismo, es vida eterna. Pero fíjese, tiene que haber cumplido el perfil anterior, si no, no funciona. ¿Cuántas veces Jesús entra de mal modo en muchísimos cuerpos? Aquella escena tremenda con Santa Faustina, venía en la... Ojalá aquí se produjera ese milagrazo, lo que falta una Santa Faustina aquí. Santa Faustina está con la mano extendida, cae una hostia y cae una segunda hostia y le dice, Jesús, solo es una. Y Jesús le contesta, es que no quiero entrar en la boca de esa religiosa, no está preparada para... Mejor déjame entrar en el tuyo. ¿Usted cree que Jesús está contento de entrar en nuestros cuerpos? A veces no.
está muy triste de entrar en nuestros cuerpos. Porque no estamos obedeciendo a Dios, estamos haciendo lo que queremos. Y ahí no hay Jesús. No hay Jesús. Lo ha dicho en uno de los mensajes. Cuando ustedes no ayunan, no oran, no se sacrifican, yo me alejo de ustedes. No hay Eucaristía que valga. Es una tostadita, una galleta que te estás comiendo nada más. Pero él está muy triste y peor lo que le pasó a Judas. Satanás entra. Cuando no renuncias a tu vida de pecado, es bien peligroso. Entonces no solo invita, Él es el pan. Y no es un pan cualquiera, no es el maná, es vida eterna. Por eso ponemos ahí, el banquete es la clave para entender la persona y la obra de Jesús. Qué tremenda esa frase. Es la clave para entender la persona y la obra de Jesús, el banquete. En primer lugar, todos los banquetes que nos llevan al banquete eucarístico. Ahora entramos en uno de los grandes elementos de la Eucaristía, la diaconía de Jesús. ¿Qué significa la palabra diaconía? ¿Cómo entiende Jesús su vida? ¿Cómo entiende Jesús su venida a la tierra? Entremos un poquito. Juan 21:12, 21:13. Luego Jesús se acercó, tomó en sus manos el pan y se lo dio a ellos. Y lo mismo hizo con el pescado. Palabra del Señor. Toma el pan y se lo da. Y de igual modo el pez. Jesús ya está resucitado. Es una actitud que ha mantenido toda su vida. El gran Dios sirviéndote a la mesa. El gran Jesús, el heredero, el dueño, la razón de ser de todo el universo, ahora está delante de ti con un delantalcito sirviéndote la comida. El gran Señor. Dicen que un día pasó en Estados Unidos, dice que llegó uno de nuestros jóvenes de los que van a estudiar por allá, ¿verdad?, con muchas pretensiones. Iba con su maleta, se baja del carro, ve a un señor que estaba parado ahí, le dice, oiga usted, lléveme la maleta, pero apúrese, lléveme la maleta. Se le queda viendo el señor y dice, ¿está bien? Agarró la maleta y la metió al hotel. Allá cuando le dice, ahora deme la propina. ¿Cuánto me da? $5. No, son $10,000. ¿El qué? Yo soy el dueño del hotel, deme $10,000. Usted me obligó. Qué terrible. Qué terrible. Imagínense Jesús, que es el dueño del universo, cuánto le debemos, y Él se pone el servicio gratis. No para cobrar, para enseñarte que así tienes que hacerlo tú también. ¿Cuántas veces tratamos a Jesús como un criado? Me voy de vacaciones y ahí dejo a Jesús cuidando la casa. Mire, criado sin sueldo, mire. Criado sin sueldo, un sirviente sin sueldo. Así como tratas de mal a los hermanos que trabajan contigo, así también tratas de mal a Jesucristo el Señor. Y Jesús nos viene a enseñar algo fuera de todo sentido. Explico. No hay en todo el mundo griego, romano, helénico, ningún caso de servicio como el de Jesús. No existe. Ni en el pueblo judío. Ni en el pueblo judío se daba este hecho. Que un rabí, y Jesús no es un rabí, es Dios, se pusiera a servir a los demás. En el oficio que era exclusivo de los esclavos. La palabra diaconía en el mundo helénico, los 300 años antes de Jesús, significaba esclavo. Era algo, aquí ponemos Platón y los camareros. Hay un libro, Gorgias, donde Platón dice que los esclavos, los que sirven a la mesa, son gente que no merece ser feliz, son gente despreciable. Platón, allá siglo IV, V antes de Cristo. Para el mundo griego, el que servía era alguien despreciable. Y Jesús se pone a servir. Y Él es Dios. Revolucionó todo el concepto de servicio. La palabra diaconía era una palabra despreciable en el mundo griego, romano, helénico, judío. Eran los señorones los que se ponían, los criados, los esclavos eran los que servían. Jesús se puso como diácono. Entonces, cuando tú tomas la santa presencia eucarística, tienes que ser el servidor de todos. Ya no te puedes estar peleando con tu hermanita, con tu hermanito.
Ya no, ahora tienes que ser el servidor. Oh, no entendiste nada. Ahora tienes que ser el más servidor. Ya no te peleas por un lapicero, por un asiento en la banca, por una tontería. No has entendido nada. No se trata de saber Biblia, es de imitar a Jesucristo el Señor. Es de imitar a Jesucristo el Señor en servicio. A partir de ahora vamos a competir a ver quién es el más servicial de todos, especialmente con aquellos que más mal te caen, sin llamar la atención. Y no lo hagas para quedar bien con fulana, sino para quedar bien con Jesucristo el Señor. Porque si lo hacemos en el nombre de Jesús, esto va a funcionar. Vamos a levantar nuestra vida y vamos a levantar el Salvador y vamos a levantar el mundo entero, sirviendo como Jesús lo hacía. Y Jesús, ya resucitado, glorificado, se pone al servicio de los demás. Está preparando pescaditos, mire, pancito, calenta. Qué increíble, qué sabor más especial habrá tenido ese pancito y ese chimbolo en las manos de Jesucristo. Ya le dio hambre a Jorge. Imagínense, ¿verdad? Qué cholotón aquel chimbolote, ¿verdad? Tostadito por las manos de Jesús. Vengan, hijo, vengan. Y como no se atrevía, él agarró el pan y los chimbolos. Ven, abra la boquita, abra la manita. Qué lindo. Y no le da vergüenza servir. ¿Qué problema tenemos cuando vamos a las caravanas? ¿Les da pena, tristeza ir a lavar los baños? Es el oficio principal de Jesucristo. ¿No te lo habían explicado nunca? Muchas veces Betty chica se queda sola limpiando los baños porque los demás de la comunidad nunca van. Los demás, es que los demás son ingenieros, son licenciados, es que los demás son... Y muchas veces tenemos que improvisar gente en las caravanas porque los que estaban asignados no llegaron. Es que ellos ya son licenciados, ya son ingenieros, ya son médicos, ya son... Jesucristo es el Dios y está de esclavo. Jesucristo es Dios y está sirviendo. Está lavando los pies, que es peor que lavar letrinas. Porque eso no lo hacía nunca nadie judío. Los esclavos extranjeros lo hacían. Y Jesús, antes de instituir la Santa Eucaristía, está haciendo esos servicios para enseñarnos bien claro. Sigamos, Mateo 4:11. Mateo 4:11, ¿nadie lo tiene? La número... Mateo 4:11. Entonces el diablo lo deja. Y he aquí que se acercaron unos ángeles y le servían. Palabra del Señor. Característica central de ángel es ser servicial. Y bajan y atienden a Jesús. Pero no solamente a Jesús, también nos atienden a nosotros. Y nosotros tenemos muy poco de Jesucristo. Pero ellos han sido creados para servir a Dios y servirnos a nosotros. Y son seres puros. Los ángeles son seres puros. Y sin embargo no se avergüenzan de servirnos a nosotros. Lloran por nuestros errores y pecados. Los ángeles aparecen aquí sirviendo a Jesús que es Dios y a cada uno de nosotros. Pero no solamente eso, veamos Lucas 4:39. Inclinándose sobre ella, ordenó a la fiebre, y la fiebre la dejó. Ella, levantándose al punto, se puso a servir. Palabra del Señor. Ese aspecto de los ángeles como servidores no solamente está en el texto anterior, está en Marcos 1:3, en Lucas 10:40. Acuérdense de Marta. Marta es santa. Marta llegó al santoral por servicio. Logró que ese servicio antes, ¿por qué le llama la atención Jesús? Porque lo hacía por ella, para ella. Era una hormiga atómica, andaba de barrer y trapear y se movía así, pero lo hacía por costumbre, por maña, por herencia. Cuando lo hace por Jesucristo, se santificó. El servicio es buenísimo, Jesús es un gran servidor, pero lo hace para gloria del Padre. En este texto, ¿qué miramos? Lucas 4:39. Inclinándose sobre ella, la curación de la suegra de Pedro, ordenó a la fiebre la deja. Ella, levantándose al punto, se puso a servirle. Una persona que toma la Santa Eucaristía, al punto se pone a servir a los demás. Si no, no entendiste la Eucaristía. Por eso es necesario que no se pierdan estas cosas. Si tú vas a tomar la Eucaristía y es el centro, como lo dicen los documentos del concilio, tienes que dedicarte al punto a servir. Las hermanas, cuando uno termina el servicio,
y sale en carrera a tratar de meter todas las cosas porque viene la otra misa. Allá está un montón de gente de estorbo ahí, miren, en toda la calle. No agarran el micrófono, no agarran el lambón, no agarran nada. Ahí están todos platicando. Y, permiso, sí, pase, hermano, pase. Sí, pase, hermano. Y no agarran nada. Y uno dice, qué mala formación traen estas chicas, ¿verdad? Qué mala, qué pésima formación. Viene el microbusito cargado de cosas, todos se quedan viendo. Hermano, mire, pues ahorita estoy bajando. Sí, va a estar, termine, pues no vamos a esperar que termine de bajar todos. Qué terrible, ¿verdad? Qué malísima formación. ¿Y Eucaristía de dónde? ¿De dónde? Puras mentiras. Deberíamos todos competir a ver quién es el más servicial entre todos. ¡Eso es 10! ¡Eso es Jesús! Pero no, o sea, nos creemos señorones, señoronas, como aquella pastora que Dios la bendiga. Hermano, ya me eligieron pastor en mi parroquia. Felicitaciones, qué bueno, hermana. ¿Y sabe cómo hago yo? ¿Cómo lo hace, hermana? Ovejita, tráigame el vaso de fresco, usted tráigame los zapatos, ovejita. De sirviente las tiene a las pobres bien. Y ahora la patrona, ya le eligieron pastora. La eligieron pastora sin formación bíblica. Y no entiende la Santa Eucaristía. No vuelva a tomar la Santa Eucaristía si usted no quiere servir a los demás. A todos, sin excepción. Compasión, acogida, enseñanza, obediencia. No se mete en problemas. No se mete en problemas. Entonces vemos bien claro. Los ángeles servían. La persona humana al contacto de Jesús tiene que convertirse también al punto en otro servidor. Veamos Marcos 10:43. Pero no será así entre ustedes. Por el contrario, el que quiera ser el más importante entre ustedes debe hacerse el servidor de todos. Palabra del Señor. ¿De qué nos hablan? Lo pongo un poco en la página ahí. ¿A partir de qué momento este concepto revolucionario de Jesús comienza a surgir? Después de lo de Cesarea. Cuando él pregunta allá en aquel convivio precioso, parecido al que nosotros, o el nuestro se trata de parecer al de Jesús, los convivios espirituales, se fueron allá, la parte norte del mar de Galilea, y Jesús les pregunta, ¿qué dicen la gente que soy yo? ¿Y ustedes qué opinan de mí? Cuando Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, capítulo 16 de San Mateo, en ese momento anuncia 3 veces la pasión. Y en ese momento dice, sí, pero yo he venido para servirles, no para ser. ¿En qué contexto anuncia la vida de servicio? En un contexto de Mesías, de un Mesías que va a morir. Y que el principal servicio que va a hacer es dar la vida por nosotros. Cuando uno estudia eso dice, no puede ser. ¿Por qué no nos explicaron eso antes? Eres el Mesías. Sí, dice, pero el Mesías va a morir. Es el mejor servicio que les puedo hacer a ustedes. Y ahí dice bien claro, pero no ha de ser así entre ustedes, sino el que quiera llegar a ser grande entre ustedes será su servidor. Aquí cambiamos todo el esquema que hemos traído hasta el día de ahora. Aquí no es quien dirige, sino quien sirve a los demás. Y cada uno de los que estamos aquí tiene que ser el servidor de todos. Si quiere llegar a ser un Jesús de Eucaristía, si no, olvídese. No hemos aprendido nada. 12 años de adorno, nada más. ¿Qué importan los títulos académicos, profesionales, maestría, posgrado, si no es el servidor de todos? Qué lindo que lo escuche el presidente de la nación y de todas las naciones. Qué lindo que lo escuchen los de la Asamblea Constituyente, Asamblea Legislativa y ese montón de cosas raras. Qué lindo que lo escuchen la ANEP, la ASI y ese montón de cosas. Se están sirviendo con la cuchara más grande. Hay gente que tiene 3 sueldos con miles de dólares cada uno. Y hay gente que no tiene ni para comer en este país. Y a ellos no les importa, porque no se colocaron ahí para servir, sino para servirse de los demás. Y la Corte Suprema está aumentando en millonarios los gastos que tiene. ¿Qué le importa que la gente se esté muriendo de hambre en ese país? Y la violencia sigue. Y no estamos tomando el ejemplo de servicio de Jesucristo. Si lográramos tomar la Eucaristía, no para ganar una elección, señores candidatos presidenciales,
no para ganar una elección, sino para comprometerme en el servicio de los demás, seguro que el país se levantaría. Pero como no tiene formación bíblica, solo utilizan la imagen del divino Salvador del mundo para ganar una elección a través de los creyentes católicos, entonces ni ganan la elección y el país se termina de hundir. Seamos claros en lo que estamos haciendo. El país se está hundiendo y hay un pleito a ver quién es el que dirige más caravanas. Es increíble. Entre más anónimos seamos, más grande es el parecido con Jesús Eucaristía. Veamos Lucas 12:37. Dichosos los siervos a quienes el Señor al venir encuentre despiertos. Yo les aseguro que se ceñirá, los hará ponerse a la mesa y yendo a uno a otro les servirá. Palabra del Señor. Los estudiosos bíblicos están de acuerdo en que este texto de San Lucas resume su actividad común. Porque Jesús era un hombre no que enseñaba Biblia, vivía Biblia. Y yo me siento apenado de estar enseñando Biblia si yo no vivo Biblia como debería. Me duele. Y caigo en el mismo cuchubal de muchos que hablan preciosidades de Jesús, pero no viven preciosamente como Jesús. Y es bien claro el texto. Dichosos los siervos a quienes el Señor al venir está hablando. ¿Hasta cuándo vamos a ser servidores? Hasta que venga Jesucristo el Señor. Al venir, escatología, final de los tiempos, toda nuestra vida hasta el final tiene que ser un servicio permanente. Encuentre despierto, yo les aseguro que se ceñirá, los hará ponerse a la mesa y yendo de uno a otro les servirá. Impresionante. Cuando Jesús venga y encuentre el montón de grandes servidores, hijos, siéntense, permítanme, les voy a servir a usted, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Apocalipsis 19:16, sirviendo al montón de hermanos para enseñarnos. Es uno de los grandes regalos que va a hacer Jesús, ya resucitado al final de los tiempos, servirnos a nosotros. Esta actitud no es una moda en Jesucristo, es su actitud permanente. Y tiene que ser también para nosotros, a partir de ahora, una actitud de servicio permanente. ¿Hasta dónde? Hasta el final. ¿Qué nos lleva a la vida eterna? La presencia eucarística, pero una presencia eucarística de servicio. Se nos ha enseñado que la Eucaristía nos prepara, así lo dice la primera carta de los Corintios, capítulo 11, versículo 23. Cada vez que toman este pan y beben de este cáliz, anuncian la muerte hasta que venga. Es una preparación hasta que venga en servicio. Porque ya uno de los grandes momentos en el encuentro con Jesús será que Él nos va a servir a nosotros. Y uno dice, no, San Luis XI, rey de Francia, contemporáneo de San Francisco de Asís, decía, cada cena, por favor, que haya 3 pobres diferentes en la mesa del rey, 3 pobres. Pero no me les sirvan, permítanme el honor de servirles a ellos. Es que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y lo que sobre de comida, no lo boten, son las sobras de la Trinidad, yo me las voy a comer. No me sirvan comida, yo me como las sobras de los 3 pobres que están ahí, que sean diferentes. Uno dice, ¿y esta gente? ¿Y qué pasó con los demás presidentes y reyes que han habido? Eso es lo que va. ¿Cómo esta gente sí logró entender la Eucaristía y nosotros no? Es una actitud permanente de servicio. Fíjese una cosa, aquí hay unas citas bíblicas que mencionaron poco. Por ejemplo, en Mateo 23:11. Fíjese el detalle. El mayor entre ustedes, Mateo 23:11, el mayor entre ustedes será su servidor. Lo repite una y otra vez. Y más adelante lo va a tocar en Marcos 9:35 también. Entonces se sentó, llamó a los 2 y les dijo,
si uno quiere ser el primero, sea el último de todos y el servidor de todos. Lo repite una y otra vez. Me tomé la molestia de tomar esas citas para enriquecer más el texto. El libro de San Lucas, capítulo 19, lo va a decir de la misma manera. Libro de San Lucas, capítulo 22, lo dice de la misma manera. Versículo 26. Pero no así ustedes, sino que el mayor entre ustedes sea el más joven y el que gobierna como el que sirve. Clarísimo. El más joven estaba obligado a servir a los adultos. El mayor de ustedes sea como el más hipote, el encargado del servicio. Yo me acuerdo, yo era un novicio y estaba en un cumpleaños de los sacerdotes. Uno de los padres estaba cumpliendo años. A los novicios nos tocaba, éramos novicios nuevos, o sea, novicio nuevo, servir a la mesa. Era un honor para nosotros servir a los padres cumpleañeros. Y me acuerdo que había un padre, ya murió el padre, que Dios lo bendiga, padre Papaño, de la Ceiba de Guadalupe. Era un padre así, bien doble, era un tamaño ropero, ¿verdad? Y nosotros estábamos sirviendo a la mesa, ¿verdad? Sirviendo a un padre y al otro cuando el padre ya había terminado de comer. Y le dicen otros padres, padre, tenía hambre, y eso que me lo comí despacio por ustedes. Hermano novicio, por favor, tráigame la sandía que tengo ahí de aperitivo, tráigame la sandía. Y la pizza solo la doblé en dos pedazos así, y ya, era, tráigame el helado napolitano y la sandía que tengo ahí. Y nosotros sirviendo. Era buena la formación. Una enseñanza no por desprecio. Hay que aprender a servir. En un momento dado, ellos nos servían a nosotros. Interesante. No son criados, no son esclavos, son servidores. Fíjese una cosa tremenda. La palabra diaconía, que fue siempre despreciable en el mundo greco-romano judío, llegó a ser de caché en el cristianismo primitivo. ¿Cómo dio vuelta el concepto? Porque vieron a un Jesús Dios que se convirtió en servidor. En menos de 20 años ese concepto había cambiado radicalmente. Era algo despreciable en el mundo griego, romano, judío. En el mundo cristiano es de lo más elevado que existe el servidor, que se trata de perecer a Jesús. Veamos Romanos 1:21. Perdón, 1:1 de Romanos. Romanos 1:1. Pablo, siervo de Cristo Jesús, apóstol, por vocación, escogido para el Evangelio de Dios, palabra de Dios. Se fijaron un detalle que yo antes no me había fijado tampoco, igual que ustedes. Lo primero que dice Pablo, siervo, no dice apóstol. Apóstol viene después. No puedes ser apóstol si no eres siervo. Impresionante. Pablo está escribiendo esto allá por el año 55 más o menos. Han pasado unos 20 años desde la muerte de Jesús. El concepto ha dado vuelta. Lo más honorífico para Pablo es ser diácono, es ser servidor de Jesús, más que apóstol. Qué lindo, ¿verdad? Uno dice, y de verdad, eso nunca me había fijado. Ahí está, ahí dice, ¿verdad? Siervo de Cristo, apóstol viene después. No puedes ser apóstol si no eres el criado de los demás. Qué tremendo, ¿verdad? A partir de ahora los conceptos cambian en nuestra vida. Bendito sea Dios. A partir de ahora, entre más grande quiera ser usted, va a ser el más servicial de todos. No, yo agarro, la escoba, no, el trapeador yo, no. Pregúntele a Martín de Porres, a los grandes santos, cómo se hicieron santos en la sencillez, en la humildad. Era gente eucarística 100%. Martín de Porres todos los jueves, ¡pum!, desaparecía. Y aparecía en el África sirviendo, en el Asia, en México sirviendo. Estaba delante de la presencia eucarística. Un servidor de primerísima línea. ¿Dónde estamos nosotros? No pasamos de la misma banca. Deberíamos estar apareciendo en cada misa, mire, por allá, sirviendo por allá, en Austria, en el Polo Norte, en el Polo Sur. No salimos del mismo lugar. No fuimos creados para calentar bancas en una parroquia. Fuimos creados para iluminar el mundo entero con el estilo de vida de Jesús en nosotros. Mire una cosa. Juan 13:13 es un texto muy conocido. Me llaman Señor y Maestro. Es fácil, Juan 13:13. Y dicen bien porque lo soy.
Versículo 14. Pues si yo, que soy el Señor Dios y el Maestro, les he lavado los pies antes de tomar la presencia eucarística, ¿por qué no lo hacen ustedes también? Qué lindo es. Antes de tomar la presencia eucarística tienes que ser el servidor de todos, si no, no has entendido nada, y no va a producir sus efectos. No nos engañemos. Sí, Él es el pan. Él es el pan que nos lleva a la vida eterna, pero con una actitud de la de Él. Con una actitud de la de Él. No puede ser con otra actitud. Y San Lucas nos van a relatar eso, 17:10. Cuando ustedes hagan lo que tienen que hacer, no sean tan creídos. Digan, siervos inútiles somos, a puras penas hacemos lo que se nos encargó. Si ni tan siquiera hacemos lo que se nos encarga, lo hacemos. ¿Y qué han dicho con todo el cariño y el respeto? ¿Qué han dicho en las caravanas? Ustedes pueden dar más, no están dando todo lo que pueden hacer. La gente nos mira y dice, ese grupo debería dar más y da poquito, voy a dar más. No obedecemos, no hacemos las cosas como se deben, hacemos como yo quiero hacer las cosas. Por eso el Señor dice, bueno, yo quisiera hacer maravilla, lo ha dicho. Quisiera hacer maravilla con ustedes, Cristo María, ustedes no me lo permiten. Por la soberbia, la prepotencia, la vanidad, la pereza, etc. Pablo ya entendió. Lo más importante es ser servidor de los demás. Siervo de Jesucristo en favor de los demás. Más importante que apóstol. Cuando yo leí esto digo, impresionante. Uno no se ha dado cuenta de la riqueza que hay ahí. Entonces, la postura de Jesús con respecto al servicio constituye una novedad absoluta frente al mundo griego, romano, helénico, judío. Una novedad totalmente, nadie se imaginaba eso. Está preparando el momento de la cruz. El mejor servicio fue morir como un maldito en una cruz. Increíble. Está preparando todo eso. Todo el tiempo van a ver a Jesús sirviendo a los demás. Comiendo, no solamente comiendo, entregándose en servicio a los demás. Y va a cambiar el concepto, totalmente novedoso. El más grande es el más servicial de todos. Diácono pasa a ser de una palabra despreciable a una palabra de caché. Es el título más grande que San Pablo tiene. Servidor, diácono de Jesucristo. Veamos un poco qué dice el Concilio Vaticano. Tenemos un poco por aquí del Concilio Vaticano. Lumen Gentium número 29. Oiga lo que dice el concilio. En el grado inferior de la jerarquía están los diáconos, que reciben la imposición de manos no en orden al sacerdocio, sino en orden al servicio. Así, confortados con la gracia sacramental en comunión con el obispo y su presbiterio, sirven al pueblo en el ministerio de la liturgia, de la palabra, de la caridad. En efecto, es oficio propio del diácono, según la autoridad competente que le indicare la administración solemne del bautismo, el conservar y distribuir la Eucaristía, el asistir en nombre de la Iglesia, bendecir los sacramentos, los matrimonios, llevar el viático a los moribundos, leer la Sagrada Escritura a los fieles, instruir, exhortar al pueblo, presidir el culto, la oración de los fieles, administrar los sacramentos, presidir los ritos de funerales y sepelios dedicados a los oficios de caridad y administración. Recuerden los diáconos el aviso de San Policarpo: misericordiosos, diligentes, procedan en su conducta conforme a la verdad del Señor, que se hizo servidor de todos. El título más grande es ser servidor de todos. Lo decía muy bien el Papa: si yo soy Papa pero no soy servidor, de nada sirve que sea Papa. Qué bueno que lo dijo el Papa Francisco. Si yo no soy servidor de todos, ¿de qué sirve que sea Papa? Dice. Qué lindo que lo dijera el presidente de la nación, o los diputados, o los alcaldes. Si no le sirvo al pueblo, ¿de qué sirve que sea alcalde o diputado? ¿De qué sirve todos los títulos académicos si no los utiliza para servir a los demás? Y en la gran mayoría de veces nos servimos de los títulos, aprovechándonos de los demás. Tenemos la idea entonces del diaconado. Pasemos ahora. Es necesario leer esto. Son apuntes, escuchen esto acerca del diaconado.
El reino de Dios encuentra en Jesús una realización personal bajo la forma del servicio. De manera que podemos afirmar que la diaconía o servicio de Jesús a la mesa del reino, es una de las actitudes más genuinas, a la vez más originales del Jesús histórico. El servicio a la mesa propio de esclavos se convierte en uno de los principales distintivos del ministerio en la iglesia primitiva. Yo lo tuve que escribir porque es precioso. No hay antecedente en el mundo judío ni entre el greco-romano. La autoridad de Jesús se realizó en servicio, desde atender a los enfermos, a los desvalidos, hasta las comidas con los pecadores, o lavando los pies en la última cena. Tenemos claro lo que es el servicio. Pasemos ahora a otra idea eucarística. Ahora vienen algunas personas. Entramos en la diaconía como sacrificio. No solamente es un servicio, es un sacrificio, hasta dar la vida por. Pero para eso tenemos que superar algunas ideas que están indicando, que están tratando de quitarle a la vida de Jesús la idea de sacrificio. Veamos un poquito Marcos 10:45. Marcos 10:45. Que tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Miren una cosa, la palabra servicio y la palabra sacrificio están unidas. Y ya está aquí en el Evangelio de Marcos. Servicio y sacrificio no se pueden separar. Entre más grande sea el sacrificio que te cuesta el servicio, es más grande para Dios. Y la presencia eucarística me tiene que llevar a ese sacrificio en favor de los demás. El texto es clarísimo. Tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida como rescate por muchos. Está clarísimo. Quiero que escuchen bien esto. 1960, lo pongo ahí en la paginita. Un señor llamado R. Bullman, protestante, dijo esta frase. Escuchen esto. No hay textos. No nos es posible saber cómo entendió Jesús su muerte, su final, ni qué sentido pudo haberle atribuido, y no cabe excluir la posibilidad de que al final se hallara Jesús desmoralizado de lo que había hecho. 1960. ¿Oyeron bien lo que acabo de leer? Otro autor parecido dice, W. Marcen, podemos afirmar con toda seguridad que Jesús no entendió su muerte como un acontecimiento salvador. Y muchos católicos comenzaron a pensar de la misma manera. Y yo este servidor recibió clases de teología con gente que opina así. Que Jesús le tomó por sorpresa la muerte. Y uno trata de argumentar y no se deja. ¿Cómo logramos cambiar esto? Porque si la vida de Jesús no fue un sacrificio preparatorio hasta la muerte en cruz, entonces la Eucaristía no funciona. Y no funciona nada de Jesús. Si él lo agarraron de sorpresa, no sabía lo que le iba a pasar, y de pronto se sintió hasta desmoralizado, porque él esperaba más del mundo y resulta que le toca esto, morir en una cruz, entonces no funciona, entonces no nos sirve de modelo. Los mismos discípulos de Bullman empezaron a darle vuelta al esquema, es decir, no, mire, la verdad es que sí hay algunas cosas que nos indican que Jesús sí sabía de que iba a morir. Poco a poco comenzaron a darle vuelta a la historia. ¿Cómo le contestamos nosotros? Porque nos vamos a enfrentar con gente allá en Santa Tecla y en todas partes. Si el servicio de Jesús no era expiatorio, si la Eucaristía no salva, si Jesús no salvó a nadie, es más, él se desmoralizó.
Y argumentan, por ejemplo, que Santa Teresa de Calcuta también se desmoralizó al final de su vida, igual que Santa Teresita el Niño Jesús. No, momento, una cosa son las crisis que todos podemos, pero al final, ¿cómo murieron? Alabando a Dios, bendiciendo a Dios. Crisis todos las pasamos. También Jesús pasó por las crisis. Pero ¿cómo termina? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, perdónanos. Es un grito de clamor, de fe, de confianza total en el Padre amado. Y mejor los 4 hombres asesinos que estaban al pie de la cruz dijeron, verdaderamente, este hombre es el Hijo de Dios. Mejor los 4 asesinos que estaban ahí. Y nos vienen ahora en algunas universidades nacionales y del mundo a decir que quien tiene razón es Bulman, no Jesucristo el Señor. Tanto protestantes como católicos están afirmando estas cosas, entonces se cae la Eucaristía y se cae todo Jesús. ¿Qué vamos a responder nosotros? Punto número 1. Sí hay una cantidad enorme de textos bíblicos que nos indican que Jesucristo anunciaba las 3 veces en Mateo, las 3 veces en San Lucas, las 3 veces en San Marcos. Además de un montón de textos que nos indican claramente que Jesús anunciaba. Yo quise argumentar eso con un profesor de teología y me dijo, no, eso se lo agregaron después a la Biblia. Entonces la Biblia es un agregado, entonces no vale la pena leerlo. No, me dijo, eso lo agregaron con el tiempo, lo fueron agregando. Entonces nos engañaron. Entonces esto no es palabra de Dios, es una mentira inventada por. Qué terrible. ¿Y cuánta gente está escuchando esas teorías y se vuelve atea? No, hombre, si eso es pura teoría, entonces mejor ya ni creamos en Dios. Punto número 1. Vamos a ver algunos de los textos donde se menciona claramente que Jesús anunció una y otra vez. Esa es una idea, que sí iba a morir. Punto número 2. Dice, Jesús anunció el reino de los cielos, pero nunca llegó, entonces él murió desmoralizado, porque el reino de los cielos no apareció nunca. El reino de los cielos es él. Y él nunca dijo que el reino de los cielos era aquí. Él lo que dijo es, ya está aquí, pero termina ya. O no leyeron Biblia estos hermanos, o no lo quieren entender. Pero claramente Jesús anuncia, el reino de los cielos está aquí. No dice, y aquí va a terminar, no. Aquí comienza, pero termina ya. El ya, pero todavía no. Ya está aquí, pero termina allá. Eso es clarísimo. Bulman y otros autores como él están diciendo claramente que primero no hay suficientes textos. Claro que hay suficientes textos. Segundo, Jesús nunca afirmó que el reino de los cielos es aquí. No, aquí comienza y termina allá. Y un tercer argumento que ellos dicen es, sí, pero la iglesia primitiva no hablaba de la pasión de Jesús, sino de la resurrección de Jesús, porque no la conocieron. Pero la iglesia primitiva sí comienza a hablar. El querigma habla de la pasión, muerte, resurrección. El querigma habla. Pablo habla de eso. Los primeros o no quieren entender o le quieren hacer caso a alguien que con malísima intención dijo que Jesús no entendió su vida ni su muerte. Veamos algunos textos para ir entendiendo esto. Lo del siervo también. Hay una cantidad enorme desde el Antiguo, toda la pasión de Jesús, lo que acaba de decir Manuel. Cuando Jesús le explica a los discípulos de Maús en el capítulo 24, versículo 25 y siguiente, les explicó y les dijo claramente, no era necesario que el Cristo padeciera de esta manera, y les explicó toda la Biblia del Antiguo Testamento. ¿Cuántos libros tiene la Biblia del Antiguo Testamento? ¿Cuáles son los primeros libros de la Biblia? Él comenzó a explicar todos los libros para que entendiéramos que sí tenía que padecer, morir y resucitar. O ellos no entendieron nada. Explíqueme usted cuántos capítulos tiene el libro del Génesis. Muy bien, ¿cómo sabe? 50, muy bien. Explíqueme los 50 capítulos del libro del Génesis. Va, explíqueme entonces un poquito menos, el libro del Éxodo. ¿Cuántos capítulos son? ¿Cómo saben? 40, muy bien. Explíqueme los 40 capítulos del libro, porque ahí está explicando Jesús toda su vida, pasión, muerte y resurrección. O más chiquito, Levítico. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Levítico? 27. ¿Cómo sabe? Muy bien. Explíqueme los 27 libros del libro de Levítico. Libro de los Números, 36 capítulos. Explíqueme los 36 capítulos, pues, o los 34 del libro del Deuteronomio. Veamos más chiquito, los 4 capítulos del libro de Ruth. O explíqueme el libro de Isaías, pues. ¿Cuántos libros tiene, cuántos capítulos tiene el libro de Isaías? 66. Explíqueme el siervo de Dios, pues, que acabamos de leer en la primera lectura.
¿O los salmos? ¿Cuántos salmos? Jesús les explicó todo eso para convencer a aquellos dos discípulos que estaban equivocados, que Jesús debía de morir y resucitar. ¿Cuántos salmos son? Explíquenme primero, capítulo 1, versículo 1 del Salmo 1, explíquenmelo rápido ya. Dichoso el que no anda en pachangas, dichoso el que no pierde la misa cuando viene gente del norte, dichoso el que está aquí y todo su tiempo lo dedica a meditar la ley día y noche. Qué lindo era. ¿Ya entendió? Jesús va a explicar toda la Biblia entera para convencer que era totalmente necesario. ¿Y qué dice Jesús? Tardos de corazón, así dice, insensatos, tardos de corazón, para no entender lo que dicen las Escrituras. Hay que decírselo a los teólogos actualmente. Bueno, hay que decírselo a los hermanos también. Dígale al que está a la par, ¿y por qué eres insensato y tardo de corazón? Dígale. Insensato y tardo de corazón, dígale. Qué tremendo, ¿verdad? A ver, Marcos 8:31. Luego comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los notables, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que sería condenado a muerte y resucitaría a los 3 días. Palabra del Señor. Gloria a ti. Si se fija en su Biblia, este primer anuncio va después, inmediatamente después de la profesión de fe de San Pedro. Cuando Pedro, tú eres el Mesías, él, sí, pero yo voy a morir en una cruz. Inmediatamente, ¿qué tipo de Mesías es? El que va a dar su vida en rescate por los demás como servidor. Usted tiene que entender, cuando toma la Eucaristía, es el cuerpo, la sangre, alma, divinidad de Jesucristo, el Cristo que dio la vida y que sabe con anticipación a lo que vino. Jesucristo nunca nos ha engañado. Octava bienaventuranza. Alégrense, capítulo 5, versículo 13 de Mateo. Cuando los persigan, los injurien por mi causa, la recompensa es grande. Nunca nos ha dicho, mire, pues yo no sé cómo les va a ir. Ahí vean cómo. No, nos ha avisado con tiempo. Y cuando lo lleven a los tribunales, no se preocupen que el Espíritu Santo va a hablar por ustedes. Capítulo 10 del Evangelio de San Mateo. Todo el tiempo está anunciando, resistan, yo estoy con ustedes. No se preocupen, yo he vencido al mundo. Capítulo 16 del Evangelio de San Juan. Todo el tiempo está hablando de eso. Está preparando a la gente. Si fueran del mundo, el mundo los amaría, pero el mundo los odia porque no son, pero perseveren. Yo he vencido al mundo. Todo el tiempo no nos ha engañado Jesús. No, nos han engañado otros. Nos han enseñado una iglesia light, una iglesia nada más de caché, una iglesia de pasarela. Eso no existe. La iglesia de Jesús es iglesia de sufrimiento. A Bernardita de Lourdes, no te prometo hacerte feliz aquí, pero una gran santa en el cielo. La Virgen y Jesús no nos van a engañar. Miren, aquí les va a ir de todo, van a tener dinero, marido nuevo, mujer nueva, carro de... Eso no lo dice. Un gran sufrimiento, vida eterna ya, una gran santa en el cielo. Eso sí lo dice. Leamos otro texto. Marcos 3:22. Mientras tanto, unos maestros de la ley que habían venido de Jerusalén decían: está poseído por Belcebú, jefe de los demonios, y con su ayuda expulsa a los demonios. Palabra del Señor. Desde el principio, Jesús sabía que lo vigilaban y sabía de qué lo acusaban. Estar poseso significaba apartado para siempre del pueblo de Dios, según él. Decían, está poseso por Belcebú. Sigamos. Marcos 2:7. Marcos 2:7. ¿Cómo puede decir eso? Realmente se burla de Dios. ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Palabra del Señor. ¿Cuál es la palabra clave ahí? Blasfemia. ¿Y qué pasaba al blasfemo? Lo mataban. Jesús sabe que al acusarlo de blasfemia está condenado a muerte. Jesús lo sabe. Sigamos leyendo. Marcos 14. Ustedes acaban de oír sus palabras blasfemas. ¿Qué les parece? Y estuvieron de acuerdo en que merecía la pena de muerte. Palabra de Dios. Gloria a ti. El texto es clarísimo.
¿Qué les parece? Han oído la blasfemia. Todos juzgaron el reo de muerte. Jesús lo sabía con anticipación. Él sabía que pronunciar ciertas palabras significaba pena de muerte. No es que lo agarraron de sorpresa. Es más, él anuncia que va a morir. La Santa Eucaristía dice bien claro: esta es mi sangre, capítulo 22 de San Lucas, que es derramada por ustedes. Él sabía eso. La Eucaristía es una preparación preciosa para el momento final de la muerte de Jesús, lo sabía. No digo, miren, pues yo aquí estoy haciendo la Eucaristía, pero no sé cómo va a terminar esa cuestión. No. Que es derramada. Desde ese momento Jesús está derramando su propia sangre, su vida entera. Y usted que toma la Santa Eucaristía tiene que saber, a partir del momento en que tomo la Eucaristía, yo estoy dispuesto a dar mi vida, que se derrame mi sangre en favor de los demás. Si no, no entendió nada. Sigamos. Juan 8:52. Juan 8:52. Le dijeron los judíos: ahora estamos seguros de que tienes un demonio. Abraham murió y también los profetas, y tú dices: si alguno guarda mi palabra, no probará la muerte jamás. Palabra del Señor. Antes sospechaban que tenía un demonio, había que matarlo. Ahora están seguros que tiene un demonio, matémoslo. Jesús sabe la costumbre, la forma de pensar del pueblo de Israel. Lo están condenando a muerte una y otra vez. Y una y otra vez quisieron agarrarlo a pedradas. Lo dice el texto de San Lucas, lo dice el texto de San Juan. Una y otra vez. Veamos la cita final. Lucas 13:31. Lucas 13:31. En ese momento unos fariseos vinieron a decirles: márchate de aquí, porque Herodes quiere matarte. Palabra de Dios. Gloria a Dios. Segurísimo. Se lo avisan. Vente de aquí, te andan buscando para matarte. Y Jesús no se asustó, de verdad, me quieren matar. Jesús dice: díganle a ese zorro que no tengo ningún miedo, estoy seguro de lo que estoy haciendo, y yo voy a entregar mi vida. Díganle, le dan la respuesta. En el capítulo 11 de San Juan: maestro, ¿por qué quieres ir donde está Lázaro si hace poco te querían matar a pedradas? Los discípulos sabían, tenían bien claro que Jesús lo andaban persiguiendo para matarlo. No una vez, varias veces. Y Jesús dice: ¿cuál es el problema? Dice: no son 12 las horas que tiene el día. Mientras es de día, tengo que hacer las obras de mi Padre. Cuando llegue la noche no hay problema. Jesús no dice: de verdad me quieren, pues entonces no vamos pues. Jesús dice: ¿cuál es el problema si para eso vine? Mi Padre me ama, dice Jesús, porque yo doy mi vida. El día que usted y yo tomemos la Eucaristía bien y demos la vida por los demás, seremos amados por el Padre. Tendremos bien claro lo que Jesús nos ha venido a entregar. Vamos a continuar con esta formación, es totalmente necesaria para entender la Santa Eucaristía. Quiera Dios que no se quede nada más en la cabeza, que haya una transformación en la vida de cada uno de nosotros. Y que cuando vayamos por las calles y vayamos en la caravana Santa Tecla, la gente vea una transformación de servicio en Cristo Jesús en favor de los demás. Que la gente note que estamos dispuestos no solamente a levantar una bandera y a entonar un himno, estamos dispuestos a algo más, a dar la vida por los demás. La gente lo va a notar. El mejor regalo que le podemos hacer a Jesús y a este paisito es dar la vida por él, como el Jesús eucarístico nos lo está enseñando. Y urge que eso, vamos a partir de ahora a entrar en la disposición del servicio, las ideas que hemos tratado de compartir, la diaconía, la entrega en el servicio, con todas las características: compasión, acogida, enseñanza, obediencia. Si no, nunca vas a llegar a ser diácono. Nunca vas a llegar a dar la vida como Jesús quiere. Pidámosle al Señor que nos ayude. Quiera Dios que cuando salgamos de este templo no se nos haya olvidado ya la mitad, sino que al contrario, por primera vez en nuestra historia, seamos los Cristos vivos que este país y el mundo necesitan. En el nombre amado del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito Dios,
venimos a rogarte en esta bendita mañana, día de San Juan Crisóstomo, aquel gran servidor, el gran predicador del siglo IV, V, venimos a rogarte, Dios eterno, para que a partir de ahora seamos esos grandes servidores que el mundo necesita con urgencia, parecidos a ti, con esa compasión, con esa acogida, con esa enseñanza, con esa obediencia, con ese espíritu de servicio hasta el sacrificio. 3 ideas preciosas. Señor, ayúdanos a que se nos vaya la vida enseñando y sirviendo a los demás. Que la enseñanza no sea una prepotencia, sino que sea una necesidad. Como decía San Pablo, ¡ay de mí si no evangelizo! ¡Ay de mí si no evangelizo! La cuenta grande que nos van a pedir a Cristo María. Señor, perdónanos y ayúdanos, porque no hemos entendido la presencia eucarística como compasión, como acogida, como obediencia, como enseñanza, como servicio hasta la muerte. Bendito Dios, de verdad gracias. Gracias por esta formación, pero qué pena sería que esto se quede nada más en el aire. Señor, ¿por qué no logramos tener compasión, tener acogida, enseñar a los demás, ser obediente, servir y acabarnos en el servicio a los demás, hasta dar la vida por todos? ¿Por qué? ¿Por qué no lo logramos, Jesús? Por todos esos detalles oscuros que tenemos en nuestra vida. Y queremos regresar al mundo donde Satanás nos está esperando. Padre, en el nombre de Jesús, Papito amado, en el dulcísimo nombre de Jesús, con la ternura del Espíritu Santo, con la bondad de nuestra Madre Santísima y San José, con el coro de los ángeles, de los santos, venimos a rogarte, venimos a suplicarte. Queremos dar la vida como tú, por tu nombre, por tu gloria, en favor de los demás. Queremos acabarnos a partir de ahora. Ya no nos queda tiempo para andar en fiestas, en reuniones. Todo nuestro tiempo es para ti, Jesús. Necesitamos crecer desesperadamente y urgentemente. Rompe aquellas cadenas que todavía nos impiden dar la vida, como tú, Jesús. Sánanos de aquellos traumas que todavía están ahí deteniéndonos. Utiliza a los hermanos de sanación, liberación que están aquí en este momento. Utiliza sus manos, pero más que sus manos, utiliza su corazón. Hermanos de sanación, pónganse de pie en el nombre de Jesús. Y utilicen el corazón de Jesús para colocarlo a través de las manos en cada uno de los que tienen necesidad. Levanten las manitas los que tienen necesidad de oración para que los hermanos de sanación puedan ir hasta ustedes en este momento. El Señor dice, hay demonios en alguno de los presentes, dice el Señor. Hay mucha angustia. Y esa no se le he puesto yo, dice el Señor. Hay muchas heridas familiares, hay muchos problemas de familia que no han sido superados, dice el Señor. Bendito Dios, bendito sea el Señor. Hay mucho estrés, hay muchas personas con estrés aquí, bendito Dios, bendito sea. Hay mucha angustia, hay problemas también de riñones. Hay un problema bien fuerte de riñón, una infección de riñón muy fuerte, bendito Dios. Sana todo eso, Dios eterno, glorifícate. Bendito seas, alabado seas. Si el Señor les da alguna palabra, díganla al oído. No la digan en voz alta porque los demás escuchan y no conviene. Díganla al oído de la persona con la cual están orando, bendito Dios. Aquí hay una hermanita que está levantando la mano, bendito Dios, bendito seas. Gloria a ti, Señor Dios, gloria a ti. Síguete manifestando. El Señor dice, no quiero que tengan miedo. No quiero que tengan angustia, dice el Señor. Bendito seas, alabado seas, Señor Dios. Gloria a ti, Señor Dios. Bendito seas, alabado seas. Aquí hay, bendito Dios, hermanos que levantan su manita. Bendito Dios. Aquí hay una, aquí hay otra hermana. Bendito Dios. Bendito seas, alabado seas, Señor Dios. El Señor insiste, el enemigo va a atacar en las próximas horas, dice el Señor. Y no quiero que lo despedacen, dice el Señor. Los quiero ver unidos, dice el Señor. No se separen por nada. El que te dará el triunfo en este evento soy yo, dice el Señor. Soy yo. No permitan que el enemigo
con buena intención lo separe, dice el Señor. Soy yo el que dará el triunfo, dice el Señor. Y quiero regalarles un evento de primer nivel, dice el Señor, como ustedes dicen. Quiero hacer cosas grandes en ustedes, porque ya llegó el momento de la madurez espiritual, dice el Señor. Ustedes ya están maduros para avanzar a la siguiente etapa, dice el Señor. No me dejen con las manos extendidas. Quiero bendecirlos, dice el Señor. Bendito seas. Alabado seas. Cuánta angustia, mi Señor Dios. Bendito seas. Alabado seas, Señor Dios. Gloria a ti, Señor. Rompe las cadenas. Rompe, Dios eterno, todo aquello que nos impide. Bendito Dios, cuántas heridas. Aquí hay personas que tienen mal carácter y se han enojado, discutido, inclusive horas antes de estar aquí, dice el Señor. Ya no ofendan a nadie, dice el Señor. Pidan perdón a todos. Reconcíliense los unos con los otros, porque el enemigo quiere aprovechar todo eso en contra de ustedes. Se quejan de que van a ir pocos al evento. El enemigo quiere que vayan menos todavía. No lo permitan, dice el Señor. Mi madre ruega por ustedes. Mamita, Madrecita Santa, Madrecita pura y buena, Mamita, Madre Santísima, hemos celebrado tu nacimiento, pero igual, Madre, nosotros no hemos cambiado mucho. Madre, ayúdanos, no solamente en el evento, sino desde ahora. Te pedimos por este país y por el mundo. Madrecita, ayúdanos a hacernos eco en nuestra vida de esa presencia eucarística. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos quieres tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y aquellos que vamos a tratar de ser Eucaristías vivas al servicio de los demás, en el nombre de Jesús, a cambio de nada, hasta el final. Nos comprometemos con un aplauso a Jesucristo. Jesús Eucaristía. Jesús Eucaristía, te amamos con locura. Jesús Eucaristía, te amamos con locura. Dígaselo. Jesús Eucaristía, te amamos con locura. Queremos encarnarte, Jesús. Queremos transfigurarnos contigo. Bendito seas. La gloria sea para ti, bendito Dios. Bendito sea, Señor Dios. Gloria a ti, Señor Dios. Bendito sea. Bendito y alabado sea, Señor Dios. Lleno de compasión, de acogida, de enseñanza, de obediencia, dispuestos a dar la vida en el servicio en favor de los demás, en el nombre bendito de Jesús. Como tú lo enseñas, Jesús Eucaristía, bendito Dios. La gloria sea para ti, Señor Dios. Bendito seas ahora y por siempre. Gloria a ti, Señor Dios. Bendito seas. Salude a su hermano, a su hermana y dígale: tienes que dar la vida como Jesús sirviendo a los demás. Tienes que dar la vida como Jesús sirviendo a los demás.